Radio María, una señal al servicio de la evangelización. Nuestra emisora comparte contigo este programa para tu formación humana y espiritual. Te invitamos a colaborar con nosotros para que juntos lleguemos a más lugares. Radio María presenta su espacio Jesús está vivo. Nos acompaña en la conducción Israel Pelán, guardián general de los misioneros de Santa María de Nazaret. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sacia y sana mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Muy buenas noches, paz y bien. Que el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a su programa Jesús está vivo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y le doy la bienvenida a este programa que se transmite por Radio María Perú. Hoy día vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre El Señor cambiará mi suerte. Y para esta reflexión vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelio según San Lucas, 18, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: les propuso una parábola para inculcarles. Era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Pues no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche. Les hará esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hace un tiempo atrás me tocó conversar con una señora que, creo yo, su testimonio nos va a servir para poder graficar la situación de muchos cristianos en la iglesia. Esta mujer tiene 2 hijos y estaba enfrentando una crisis conyugal, y ella estaba como que resignada a que los problemas con su esposo no fueran a solucionarse. Ella además me hablaba que los mismos problemas tuvo el matrimonio de sus padres
y en su mente pensaba, pues será la voluntad de Dios que las cosas estén resultando como están. Ella pensaba que iba a correr la misma suerte que corrió el matrimonio de sus padres. Y digo yo de que este testimonio nos sirve para graficar la situación de muchos cristianos en la iglesia, porque hay muchos que están resignados a que aquella situación difícil, dolorosa, por la que pueden estar pasando, muchos están resignados a que esa situación no cambie ni mejore. Esta mujer de pronto estaba resignada a que las cosas negativas que estaban sucediendo en su vida, pues no vayan a mejorar. Y así yo me he encontrado a mucha gente en la iglesia que piensa que le pasará lo mismo que su padre, que le sucederá lo mismo que su madre, que le sucederá la misma suerte que sus hermanos, de que a su matrimonio le pasará lo mismo que le sucedió al matrimonio de su padre y de su madre. Eso significa que esas personas han perdido la esperanza. Yo, por ejemplo, a mí mi madre siempre me decía, ¿no? Cuando yo quedé embarazada de ti, me dio diabetes. Entonces, siempre yo he querido que tú vas a tener diabetes. Cuando yo comía dulces, mi madre me decía, te va a dar diabetes, porque cuando yo quedé embarazada de ti, tuve diabetes. Y hasta la fecha mi madre, bueno, ya creo que se ha cansado de decírmelo, pero mi madre estaba convencida que yo iba a correr la misma suerte que ella. Y hay personas en la iglesia de Cristo que han tenido experiencias negativas en su pasado y que han visto estas mismas experiencias repetirse en sus familiares. Y hay algunos que piensan que les va a suceder lo mismo. ¿Qué es lo que pasa espiritualmente con esas personas? Que aunque son gente de fe, viven sin esperanza. Repito esta idea. Podemos nosotros ser personas de fe, es decir, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero vivimos pensando que nos va a suceder una suerte mala o negativa. Hay personas que viven con sobresalto. Cuando les llaman sus hijos por teléfono, insistentemente y no contestan la llamada, luego los llaman ellos y les dicen, ¿qué sucedió? Pensando que algo malo ha sucedido. Y hay personas que están como preparadas para que venga la mala noticia. Hay gente que vive con ese pensamiento, que lo malo tarde o temprano les va a tocar la puerta del hogar. Entonces, repito, esta es gente que vive con fe, pero sin esperanza. La fe es la virtud por la cual yo creo en la existencia de Dios y le creo a Dios. Por la fe, creo en la posibilidad que las promesas que Dios nos ha dado se vayan a cumplir. Pero yo me he encontrado en la iglesia gente que piensa que esas promesas se cumplen en otros, pero probablemente en ellos no. Y es como que hay una suerte de mala suerte en sus vidas. Hay personas, incluso mis hermanos, a mí siempre me va mal. A mí siempre me va mal. Por eso un día, cuando yo hablaba de este tema de la suerte, hay una mujer que me dijo, hermano, la suerte no existe. Entonces yo le decía, hermana, debería leer un poquito más la Biblia, porque en una de las acepciones de la palabra se define como conjunto de sucesos o circunstancias positivas o desfavorables que le acontecen a alguien. Entonces la suerte son las circunstancias que a veces, y hay personas que piensan que tienen mala suerte. Por ejemplo, estuve de misiones en Suiza y me tocó hablar con una hermana que ella hacía y seguía los eventos de sanación que me tocaba dar en Surquillo,
hacía ya muchos años, y hace más o menos 2 años que estuve por allá, de misiones, en Zurich, y esta mujer me decía, hermano, yo creo que siempre lo malo me persigue. Mire, me casé con mi esposo, se enfermó, al tiempo se muere su papá, se quedó sin trabajo. Y hay personas que están convencidas como que hay un destino infeliz detrás de ellas que le sigue. Hay personas que me han dado este testimonio de que por más que se esfuercen para que las cosas cambien, pareciera que están destinados a que esa situación desdichada acontezca a sus vidas. Hay personas que tienen ese pensamiento y es por eso que estamos dando esta reflexión. El Señor cambiará mi suerte. Entonces, estas son personas que tienen fe en Jesús y en su poder, pero muchas de ellas incluso dicen, esas cosas le pasan a algunos. Las promesas de Dios no se cumplen con todos. Entonces, por eso repito, hay gente con fe que vive sin esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la cual nosotros aspiramos a la vida eterna. Anhelamos la vida eterna, pero también en la vida presente deseamos ser felices. Y la felicidad es un deseo que todos los seres humanos tenemos inscrito en el alma, porque el Dios que ha forjado nuestra alma en el vientre de nuestra madre nos ha dejado. Por eso los de esta latitud, como los de otra latitud, todos los seres humanos tenemos en lo más profundo el deseo de felicidad. Y si Dios nos ha creado con ese deseo en el alma, es porque la felicidad es un bien realizable y posible, pero solo en Dios. Uno puede ser feliz solo en aquel que dijo, he venido para darles vida y vida en abundancia. Por eso la virtud de la esperanza nos impulsa como un movimiento en el alma a desear ser felices y ver la felicidad como un bien posible. Por eso por la fe yo creo en las promesas de Dios y por la esperanza las promesas de Dios se cumplen en mi vida. La esperanza es la firme confianza que tengo en que ocurra lo que Dios ha prometido. Por eso quiero que entienda bien esto. Yo puedo creer en Jesús, en su poder, en sus promesas, pero si no tengo la esperanza, es decir, si no tengo la firme confianza de que en mi vida va a ocurrir lo que Jesucristo ha prometido, entonces soy una persona que tiene fe, pero no tiene esperanza. Y al ser una virtud teologal significa que debemos pedirla, que debemos solicitarla, que es una gracia que el Dios uno y trino nos concede a nosotros. Entonces, repito esta idea, la fe me lleva a creer, la esperanza lleva a que se cumpla lo que he creído. Entonces, por ejemplo, algunos textos bíblicos, la palabra de Dios dice en el libro de Job, en el capítulo 42, en el versículo 10, Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y duplicó todas sus posesiones. Acá entonces la Sagrada Escritura nos dice que el Señor puede cambiar la suerte, el destino, la vida desdichada por la que puede estar atravesando una persona. Por ejemplo, el salmista en su oración repite constantemente esto. En el Salmo, por ejemplo, Salmo 14, en el versículo 7, se nos dice que Yahvé cambiará la suerte de su pueblo. Y también en el Salmo 53, en el versículo 7 también se nos dice que es Dios quien cambia la suerte de su pueblo. Por eso, hermano, hay un Dios que te pide no solamente que creas en Él, sino que tengas esperanza de que lo que Él prometió se cumplirá en tu vida. Vamos a hacer una pausa
y regresamos con la segunda parte de este programa Jesús está vivo. Estamos desarrollando el tema El Señor cambiará mi suerte. Hacemos una pausa y regresamos. Palabras cantaré, aunque se apaguen las ganas, cantaré. Cuando ya se acabe el día, cuando se abran las heridas, cantaré. Distinguidos oyentes, proseguimos con el tema El Señor cambiará mi suerte, conducido por el hermano Israel Pelán Cruz en el programa Jesús está vivo. Seguimos en este segundo bloque de su programa Jesús está vivo. Yo soy Israel Pelán Cruz, guardián del Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret, y hoy día estamos desarrollando una reflexión que tiene por nombre El Señor cambiará mi suerte. Pues bien, hermano, déjeme decirle que a Jesús le interesa usted. Y al Señor le interesa lo que está pasando en su vida. Es por eso que no es coincidencia, sino providencia, que en este momento usted esté escuchando esta predicación. Porque el Señor, que ha prometido, que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, le pide en esta hora que no ande usted esperando a que le suceda lo malo, que cambie su mente y comience a tener la expectativa de que lo bueno va a pasar. Como dice el libro profético de Jeremías, versículo 11, el Señor no quiere la desgracia para nosotros. Y si la desgracia ha venido a nuestra vida, como decía en el bloque anterior, a partir del libro de Job y a partir de los 2 salmos, es el Señor quien puede cambiar esa situación, quien puede cambiar esa suerte. Es decir, no espere que aquello que usted tanto tiene miedo que le pase, le suceda. Porque si le sucedió a su amigo, si le sucedió a su amiga, si le pasó a la persona de su alrededor, eso no significa que también a usted le tenga que suceder. Hay personas en esta situación de pandemia que como le ha fallecido un ser querido, como se le ha enfermado un amigo, como a lo mejor el vecino se ha enterado que se ha enfermado y que ha fallecido, piensan que van a correr con esa misma suerte y sus corazones se les llena de angustia y de pánico. Hermano, no solamente ponga su fe en el Señor, ponga también en el Señor su esperanza. Confíe de que aquel que estará con nosotros hasta el final, está con usted en medio de esta situación por la que estamos como sociedad atravesando. Esperemos cosas grandes de Dios. Esperemos de parte de Dios bendición, dice las Escrituras. Esperemos de parte de Dios no lo malo.
Hay un texto en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 3. Dice la Sagrada Escritura: cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante, si las meditas en tu corazón, en medio de todas las naciones donde Yahvé tu Dios te haya arrojado, si vuelves a Yahvé tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé tu Dios cambiará tu suerte. Este texto es precioso porque el Señor le advierte a su pueblo que cuando te esté yendo mal a ti o a tus hijos, cuando te estén sucediendo una serie de situaciones difíciles y adversas, vuélvete a Dios con todo tu corazón. En la tragedia, busca a Dios. En la crisis, busca a Dios. Cuando estés enfrentando la enfermedad, busca a Dios. Cuando estés con problemas conyugales, busca a Dios. Estás atravesando una situación amarga, busca a Dios. Y cuando busques a Dios, dice la Escritura, cuando lo escuches, cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma, ese será el momento en que el Señor cambiará tu suerte. Es decir, hay situaciones difíciles en la vida que nos tienen que empujar a buscar a Dios. Hay situaciones difíciles por las que atravesamos que nos tienen que impulsar a los brazos de Dios, como el hijo pródigo. Cuando nos va mal en la vida, ese es un recordatorio de que tenemos que volver a Dios. El día de ayer yo estaba dando un tema a través de mi página en Facebook sobre la fe de María y trataba de explicar aquel consejo que encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, en el versículo 5, en donde Nuestra Señora nos dice a nosotros: hagan lo que Él les diga. Y cuán dramática situación podemos estar nosotros cuando decidimos hacer lo que nos da la gana. Cuando el hombre no obedece a Dios, se pierde en sus propios caminos. Por eso el Señor nos llama a la conversión. Las tragedias son un recordatorio de que debemos volver a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Y dice que cuando lo hagamos, el Señor cambiará nuestra suerte. Pues bien, con todo lo que hemos dicho, voy a tratar de aproximarme un poco a explicar el texto que hemos leído al comienzo del Evangelio según San Lucas en su capítulo 18. En este texto, el Señor empieza introduciendo la intencionalidad de enseñarle esto a su iglesia. Les propuso una parábola, dice Lucas 18:1, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Eso es lo primero que el Señor nos muestra, que nos está haciendo falta orar, que es necesario orar, porque es a través de la oración constante y continua que las cosas cambian, que las montañas se mueven, que los cielos se abren para que el Señor bendiga nuestras oraciones. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre, y va a utilizar el Señor un término: orar siempre sin desfallecer. La palabra desfallecer significa quedarse sin fuerzas,
La palabra desfallecer significa perder el ánimo. ¿Cuántos de los que están escuchando esta reflexión se sienten así desanimados? Yo el día de hoy hablaba con una persona en el acompañamiento espiritual que hacía, y esta persona específicamente se encontraba desanimada, sin fuerzas para orar, producto de las situaciones difíciles por las que estaba atravesando. Y yo le decía que es justo en esos momentos en que más debemos orar, que es justo en esa situación en donde debemos ser más insistentes en nuestra oración. Y el Señor pone el ejemplo de esta viuda que le pide a un juez que le haga justicia contra su adversario, y este juez malo y malvado no le escucha, la ignora. Y la ignora por un tiempo, pero por la persistencia, por la insistencia, porque esta mujer fue constante y perseverante en pedirle a este juez justicia, este juez le hace justicia no porque tema a Dios, no porque respete a los hombres, sino por la insistencia molestosa de esa mujer. Y esta parábola, Jesucristo lo utiliza como ejemplo para decirnos lo siguiente: ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Es decir, aquellos que son insistentes, que son perseverantes, aquellos que son continuos en su oración, en su devoción, en su adoración, en su alabanza, en su perseverancia, Dios no los hace esperar, dice nuestro Salvador. Entonces, ¿qué nos predica esto a nuestra fe? Que a lo mejor ese problema se ha instalado en su vida por falta de perseverancia en la oración. No dice falta de perseverancia en la petición. El Señor dice falta de perseverancia en la oración, entendida como intimar con Dios. Y es que algunos simplemente buscamos a Dios para que nos solucione la vida que muchas veces nosotros hemos malogrado. Pero aquí el Señor nos habla de ser constantes en la vida de oración. Y que aquellas personas, dice, ¿acaso Dios les va a hacer esperar? Si día y noche andan clamando, día y noche andan alabando, día y noche andan bendiciendo, día y noche andan adorando a Dios. A esos, de manera especial, Dios no los hace esperar. En ellos Dios actúa pronto por la insistencia y perseverancia de su fe. A esos Dios le responde de inmediato. Un día una persona en un grupo de oración me dijo: hermano, ¿por qué a veces pareciera que Dios tiene preferencias? Porque hay personas que le responde de inmediato y hay otras que les hace esperar. Acá encuentran la respuesta, que hay personas que son más cercanas al corazón de Jesús por la insistencia y perseverancia de su fe. Por eso, hermano, yo quisiera preguntarle, ¿cuán insistente es usted en su oración? ¿O ya se desanimó? ¿Cuán perseverante es usted en su súplica? ¿O ya se desanimó? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte de su programa Jesús está vivo, con el tema El Señor cambiará mi suerte. Regresamos tras la pausa. Siempre contigo, Radio María. Cordiales Radio Escuchas, haremos un breve corte y después seguiremos con el programa Jesús está vivo.
germinará, no germinará, pero si muere, muchos frutos dará. Proseguimos con el tema El Señor cambiará mi suerte, en la conducción hermano Israel Pelán Cruz, en el programa Jesús está vivo. Seguimos en este tercer y último bloque de su programa Jesús está vivo. Estamos desarrollando una reflexión que tiene por nombre El Señor cambiará mi suerte. Permíteme, para poder mostrar un poco el testimonio de mi vida, para poder explicar un poco lo que estoy queriéndote enseñar en esta noche. Hace tiempo, por algunas cuestiones de trabajo, yo tuve que atravesar por un examen psicológico. Y en ese examen se me preguntó por toda mi vida. Yo soy una persona de 45 años que fui alcohólico y fármaco dependiente. Yo estuve con tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico. Yo tenía una arritmia sístole-ventricular izquierda, colapsado del riñón derecho, perforación del colon, y tenía, por la desgracia y situación de vida que había atravesado, tenía pérdida de la memoria. Y cuando este psicólogo le fui contando todas las desgracias que yo atravesé, había sido ultrajado, había tenido 3 agresiones sexuales, había pasado por 3 intentos de suicidio, y literalmente a la edad de los 21 años de edad, mi vida estaba completamente arruinada. Yo fui desahuciado por el psiquiatra. El psiquiatra me dijo que probablemente iba a tener que de por vida recibir algún tipo de tratamiento. Cuando yo conocí a Jesucristo, específicamente después de un retiro que viví, en el momento que participé en la Sagrada Eucaristía, yo le pedí al Señor que tocara mi corazón. Le pedí al Señor que cambiara mi vida. Yo le pedí a Jesucristo que me sanara. Después de esa comunión, mi vida cambió. Yo dejé el consumo, dejé la adicción. Y este psicólogo, después de haberme hecho la evaluación, me dijo: en tu vida ha sucedido algo, porque por como tú has vivido toda tu infancia y adolescencia, correspondía que tú en tu adultez seas otro tipo de persona. Pero te veo estable, te veo sano, te veo bien. ¿Qué es lo que sucedió? Ese acontecimiento se llama Jesucristo. Lo que yo tuve como experiencia fue el encuentro con Jesús, y fue Jesucristo quien cambió la suerte que a mí me tocó vivir. Tenemos una llamada telefónica. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas noches, díganos. Mi nombre es Evelyn, llamo del Callao. Quería contarle una experiencia sobre de esos temas que usted dice. Ahorita, en estos momentos, lo que yo entiendo que cada vez cuando yo rezo, claro, Dios derrama su gracia y unos dones, pero me falta, como me dice mi catequista, pisar tierra. Mi momento que estoy en la tierra, demasiado, como dice, engreída, muy cariñosa con nuestra madre, y entonces me falta también realizar un orden. Y entonces, estando acá con esta problemita que estoy pasando con familia, entonces en convivencia no puedo desenvolverme adecuadamente, pero como Dios sabe el caso mío, entonces alguna otra forma, sí, perseverando, ha escuchado mis ruegos, y por esos motivos sí, una gracia pequeña de encuentro. Y entonces me falta también
entrega mi voluntad de Dios y abandono, pues, ¿no?, algunas pequeñas virtudes, y me falta desarrollar, sino que falta también un poco de ayuda, alguna experiencia, o uno, como dice uno, más que todo es un sacerdote como de exorcista que sabe ese tipo de encuentros, de gracia, de virtud, de ética, de dones virtual santas, algo así. Disculpa, hermano, gracias. Muchas gracias por tu participación, hija. Y pues bien, hay algo que dice San Benito Abad, que justo hoy día lo decía como un consejo a una persona: ora y labora. A la oración le tiene que acompañar siempre la acción consecuente a lo que hemos orado. Nosotros somos personas que debemos vivir en el plano de lo natural, desarrollarnos como personas, pero también en el plano de lo sobrenatural, en la vida íntima con Dios. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Aló. Israel. ¿Cómo está, hermana? Qué Muy buenas gusto. noches. Cuéntenos. Buenas noches, muy feliz de que haya entrado mi llamada, hermano. Soy Rocío, les saludo de la ciudad de Arequipa. Gloria a Jesucristo. Hermano, justo con respecto al tema que está tocando, yo antes de tomar una decisión rezo, le pido a Dios que me ayude, pero tomo la decisión, hermano, y siento que no he tomado la mejor decisión, y eso a veces me desanima. Esa es mi consulta, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias por el tema. Jesucristo te bendiga, hija. Qué buena tu pregunta, porque ayuda muchísimo. Nosotros somos personas que tenemos la facultad de la razón. Entonces, lo primero es, cuando uno no tiene claro para tomar una decisión, primero uno tiene que tener en primer lugar la capacidad de escucha. Es decir, pedir consejos a gente sabia, como dice la Escritura, ¿no?, sobre los consejeros. Aconsejarse sobre algún tema, por ejemplo, si es estudios, con una persona que sea profesional; si es un tema sobre cómo resolver algún conflicto en el matrimonio, con un matrimonio que tenga años de experiencia. Entonces, lo primero es buscar el consejo. ¿Qué opina fulano, sultano, el padrecito, la hermanita, el hermano de la comunidad, que veo que tiene una vida bien llevada? ¿Qué opina sobre este tema? Es lo primero. Esa es la primera parte antes de tomar una decisión. La parte de la escucha, el oír a Dios a través de la comunidad, a través de la iglesia, de hermanos que tú veas que tengan sabiduría, que tengan un buen estilo de vida y que tengan experiencia en aquello que tú vas a realizar. Lo segundo, después de haber consultado, viene la etapa del discernimiento. Me pongo a orar. Y me pongo a orar para ver que de todos los consejos que pueda haber recibido, hay decisiones que, por ejemplo, yo consulto con un doctor de teología, hay otras que consulto con un juez canonista, otras que consulto con un psicólogo, otras con una monjita, otra con un amigo que es casado, otra con un joven, otras con mi esposa, otras con hermanos en la fe. Entonces, ¿qué es importante eso? Como primer momento, el momento de la escucha. Luego el momento del discernimiento. Yo oro y discierno, y es a través de la oración que el Señor va a hacer que estos consejos de pronto tomen forma y aquello que Él quiera para nosotros comience a iluminarse. No se debe tomar decisiones si no se tiene claro que eso es lo mejor. Cuando no se tiene claro que lo que vamos a decidir es lo mejor, entonces no es tiempo para decidir, hay que esperar, a lo mejor hay que hacer más consulta. Y luego viene la etapa de tomar la decisión. Pero más o menos es así: escucha, discernimiento y la toma de decisión. Y sobre todo quédate con esto, que cuando algo no está claro, todavía no es el momento de tomar una decisión. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Israel. Dígame, hermana. Habla Jovita Real de Tarapoto, hermanito Israel. Quiero pedirle Jesucristo te bendiga, hermana. Bendiciones para usted, hermanito. Quiero pedirle un favor, hermanito, muy grande, una oración para mi nieto, Gabriel Augusto Torrejón,
que ha tenido un accidente de carro. Tiene 25 años este chico. Y le pido una oración, hermano, que mañana va a entrar a la cirugía a la 1 de la tarde. Le agradezco que me concede ¿Cómo no, hermana? ¿Cómo una no? oración Vamos a para hacer Gabriel oración y para sus papás. Claro que sí, vamos a hacer oración por tu familia, no te preocupes. En la parte final del tema vamos a hacer oración, que es en unos minutitos más. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Aló. Israel. ¿Cómo está, ¿Aló? hermano? Pase bien. Soy hermano, te habla tu hermano Jorge, que acabo de cumplir 73 años el 9 de julio. Sí, gracias a la Virgen María, que me salvó en el año 1964 en la tragedia en el Estadio Nacional. Desde ahí me hice un siervo de ella. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. ¿Aló? Hermano Israel, ¿me escuchas? Sí, mi amigo, bien? te escuchamos. Sí, sí. Ya. Bueno, quiero contarte mi testimonio para los hermanos que están pasando por una depresión severa. ¿Me entiendes? Desde el año 64 yo tenía 15 añitos. Y desde el año 64 yo conocí lo que era la muerte. Y entonces desde el año 64 yo fui un seguidor de estudiar el catecismo, de estudiar la Biblia, y ahora lo que les digo a todos los hermanos que andan angustiados con esto que le llaman pandemia, porque no saben, porque son hermanos católicos que nunca tuvieron la Biblia como adorno en la sala de la casa, pero nunca la estudiaron. Y esto que revisen la Biblia. Esto es como las 10 plagas que le cayó a Egipto cuando los esclavos eran los israelitas. ¿Te acuerdas? Y que Moisés no los lleva por Jesús a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Que traicionaron a Jesús porque no querían comer ese rico maná que le caía del cielo. ¿Te acuerdas? Entonces... Sí, mi hermanito, se nos está agotando el tiempo, dinos. Sí, pero el tiempo es para ayudar a los hermanos que yo veo que andan muriéndose, angustiados. Es porque nosotros los católicos, entre comillas, nunca han estudiado la Biblia. La han tenido en la sala. Así que muchísimas gracias, mi hermano, por tu participación. Te agradecemos muchísimo. Tenemos otra llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Pues bien, como bien dice el hermano que nos compartía su testimonio, la fe en Jesucristo, nuestro Señor, se sostiene del conocimiento de las Escrituras, se sostiene de la oración personal. Y pues bien, para ir cerrando esta reflexión, nada más explicar lo último que nos decía el Evangelio de Lucas, en el último versículo, en el versículo 8, el Señor dice que Dios va a hacernos justicia pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Hoy día Jesucristo nos invita, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas, nos invita a voltear a Él nuestra mirada, a convertirnos en nuestro corazón. Nos invita a Jesús a poner en Él nuestra expectativa de salvación y a pedirle al Señor que cambie nuestra suerte. Pedirle a Jesucristo que transforme la situación por la cual
nosotros podamos estar atravesando. Vamos a hacer oración antes de terminar la reflexión. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque en esta santa hora, tú, oh Dios bendito y misericordioso, escuchas nuestro ruego, escuchas nuestra oración, escuchas, Dios bendito, nuestras súplicas. Porque tú, que llevas cuenta de nuestra vida errante, recoges todas y cada una de nuestras lágrimas en tu odre. Te queremos pedir, Señor, por esa situación difícil, por esa situación amarga por la que estamos atravesando. Queremos pedirte, Señor bendito, por esa situación dolorosa por la que estamos atravesando, para que tú manifiestes tu voluntad. Si tenemos que movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Cambia tú, Señor, la suerte desdichada que nos está tocando vivir. Transforma tú, oh Dios bendito y misericordioso, nuestra vida. Y te queremos pedir de manera especial por los hermanos que nos han llamado, por las peticiones que hemos recibido por el WhatsApp de personas que van a ser operadas, personas que tienen aneurisma, personas que han quedado ciegas, que tienen problemas de diabetes, problemas de cáncer, personas que están atravesando un problema conyugal difícil. Te pido que extiendas tu mano misericordiosa, que extiendas tu mano bendita y santa y muestra tu voluntad, Señor. Sana los cuerpos heridos, las mentes afectadas y concede la gracia, oh Dios bendito, a cada uno de mis hermanos y hermanas de tener una experiencia de tu poder. Transforma tú, Señor, nuestra maldición en bendición. Que a los que volvemos a ti con sincero corazón, podamos, oh Dios santo y misericordioso, experimentar tu gloria y tu poder. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, les conceda el don de la paz, el don de la salud y el don de la esperanza. Y que el Señor les bendiga a todos y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les invito a aquellas personas que desean, en la página de Radio María se encuentran las charlas anteriores. Usted entra a los podcasts y puede incluso bajar esas charlas, siempre entendiendo de que de alguna manera debemos colaborar con la radio para que se siga anunciando a Jesucristo, el Hijo de la Santísima Virgen María, a través de la emisora y a través de la programación de Radio María. Con 5 soles, con lo que tú desees colaborar, estarás ayudando al sostenimiento material de la radio para que se pueda seguir anunciando que Jesús está vivo. Puedes llamar al interior de la radio, a cabina, pedir los números de cuentas para poder colaborar de la manera que el Señor pueda disponer en tu corazón. Como dice la Escritura, que el Señor bendice al que da con generosidad y al que da con alegría. Para las personas que deseen, yo tengo un canal en YouTube, que es algo que se llama Israel de Cristo. Así buscas mi canal en YouTube, Israel de Cristo, y ahí encuentras muchas charlas de reflexión, de predicación, de sanación interior y de liberación. Temas para matrimonios también y temas de sanación diversos. Y también puedes entrar a mi página de Facebook, que es Algo que Decir por Israel de Cristo, y ahí puedes enviar tu mensaje para que oremos por ti, para que podamos estar intercediendo por ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que tengan muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo martes a las 8 de la noche,
aquí por Radio María Perú en su programa Jesús está vivo. Que tengan muy buenas noches, paz y bien, mis hermanos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Radio María presentó su espacio Jesús está vivo. Los esperamos en una próxima oportunidad. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sacia y sana mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Si te ayudó el programa que has escuchado, puedes ayudarnos con tu colaboración económica. Mayor información al 2048-700 o revisando la web www.radiomariaperú.org. Ahí podrás conocer las diferentes formas de aportar a la misión de Radio María. 24 horas de programación gracias a tu donación.